Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por cedernos su tiempo. Vamos a empezar una nueva edición, un nuevo programa de Psiquiatría Today. Es el octavo podcast que realizamos de divulgación médico-sanitaria que va dirigido, como saben, directamente al mundo de la psiquiatría, a los psiquiatras. El programa está realizado por Renisi Walk, está patrocinado por Adamed Laboratorios. Y quiero recordarles que desde Adamed quieren agradecer al colectivo de la psiquiatría ese magnífico viaje conjunto que representa su historia de más de 10 años en el mercado. Es un viaje de evolución, también de vocación, por ofrecer un servicio de calidad a la especialidad y a los pacientes también que sufren cualquier enfermedad de salud mental. Adamed se compromete a continuar en esta línea los próximos años, que les ha llevado a ser una de las empresas mejor valoradas, mejor consolidadas dentro del mundo de la psiquiatría. Todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamed TV Profesionales. Es profesionales.adamedtv.com. Hoy vamos a abordar un tema realmente apasionante. Un tema que, como casi siempre, pues ha pergeñado, ha creado el doctor Clemente García Rizo, que es prácticamente nuestro productor, colaborador habitual de este tiempo de radio. El doctor García Rizo, al que conocen todos ustedes, psiquiatra del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor García Rizo, Clemente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme aquí hoy con No vosotros. faltaría más, es un lujo, es un placer. Y me decía, doctor, que nuestro primer invitado es otro lujo, ¿eh? Nuestro primer invitado es lo que llamaríamos un primer espada. Sí, ¿no? A nivel internacional, de lo mejorcito que hay en este tema. Es decir, que todos los oyentes, todos los psiquiatras que ahora mismo puedan estar escuchando en cualquier momento, ya saben, entrando en profesionales.adamedtv.com, es una charla que no deben perderse, digámoslo así. Vamos a hablar del mindfulness. Es un tema realmente que nos apasiona, y para ello vamos a dar la bienvenida al doctor Javier García Campayo, psiquiatra en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, coordinador del Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Don Javier, doctor García Campayo, gracias por acompañarnos y muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Un placer, don Javier. Me dice un pajarito que lleva usted más de 30 años. Hay mucha gente que ha descubierto el mindfulness en los últimos años, en los últimos 2, 3, 4 años. Usted fue de los pioneros en trabajar, en entender, en estudiar el mindfulness. Y yo, de empezar, antes que nada, por si alguien todavía no lo tiene claro, yo quiero que el doctor García Campayo, desde esa sapiencia, nos diga para usted qué es el mindfulness, doctor. Mindfulness se podría traducir como atención plena o completa, Sí. Y definiría, por un lado, un estado de la mente que consiste en estar en el momento presente con aceptación, un estado que se asocia a un gran bienestar físico y psicológico. Y por otro lado, mindfulness también define las técnicas que permiten alcanzar ese estado, que es un tipo de meditación atencional. Hay varios tipos de meditaciones, pues específicamente una que desarrolla la atención. Esto es mindfulness, un estado mental que permite un gran beneficio físico-psicológico y las técnicas para alcanzarlo. Vivir el presente, el estar centrado, seguramente luego lo hablaremos, el tema de reducción de ansiedad, etcétera. ¿Qué es lo que hace 30 años le lleva al doctor García Campayo, a Javier García Campayo, a enterarse, a preocuparse, a hurgar, a buscar información sobre el mindfulness? Bueno, yo siempre he sido un buscador de la sabiduría, de alguna forma, ¿no? Por eso estudié medicina para estudiar psiquiatría, como muchos de los psiquiatras. Hacemos medicina solamente para estudiar psiquiatría, me interesaba mucho el mundo de la mente. Y antes incluso de hacer psiquiatría, ya cuando empezaba medicina, me interesaban mucho las técnicas orientales, ¿no? De crecimiento personal, de desarrollo psicológico. Y fue cuando tomé contacto con la meditación oriental, diferentes formas, sobre todo meditación zen, meditación budista principalmente, y la incorporé como actividad, como forma de vida. El primer contacto con mindfulness lo tuve en el año 97. Yo, después de haber acabado la residencia, estuve un tiempo en Canadá, en la Universidad de McGill, y allí, por influencia de Estados Unidos, que es donde nace mindfulness, pues había unos cursos de formación. Sí. Yo siempre comento en los cursos y en los congresos que ni me molesté en recoger el título. En ese año 97, hace 25 años,
un psiquiatra, un psicólogo que ejerciese como practicante de mindfulness o intentase utilizarlo en España y en Europa, quiero insistirlo, y en toda Europa tenía su carrera acabada. Yo acababa de estar en Gran Bretaña, en Manchester, y con uno de mis profesores de allí, Francis Crick, le dije, oye, mindfulness, muy interesante y tal, y Francis Crick me dice, deja eso y no pierdas el tiempo en eso que no vale la pena. Estoy hablando de un hombre que ha sido la referencia de psicosomática, pero su idea era la idea de toda la psiquiatría europea. O sea, no le hubieran hecho caso, no lo hubieran notado como algo serio, sino Sí, sí, olvídate, sí, sí. por qué derrotero se ha ido Javier, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde está el punto para que ahora el mindfulness esté tan de boga? Sí, bueno, ha sido la evidencia científica lo que ha permitido este cambio. Bueno, está bien. Fíjese que si uno ve la evolución de los artículos científicos publicados, mindfulness empieza en el año 79-80 en la Universidad de Massachusetts con John Sí, Kabat-Zinn. sí, De 1980 al año 2000, y yo estoy hablando del 97, apenas había artículos publicados, quizás 10-15 años y eran marginales, podríamos decir, no en el mainstream de la psiquiatría. Pero hacia 2005 la Universidad de Oxford y empieza a publicar intensivamente sobre esto y el prestigio va disparándose hasta, supongo que lo iremos hablando, 2015, por ejemplo, en la revista Lancet se compara la eficacia de mindfulness con, por ejemplo, el tratamiento farmacológico en la depresión recurrente y no hay diferencia. sí, sí, Esto está publicado en Lancet. A partir el prestigio de mindfulness como psicoterapia, sí, coadyuvante de otros tratamientos farmacológicos, etcétera, sí. se dispara. Y también para la prevención de enfermedades. Pero ha sido un proceso largo, muy basado en la evidencia científica. Piense que ahora se publican 3.000 artículos científicos año de mindfulness, 500 revisiones. Es espectacular. Es espectacular, sin duda alguna, ahora mismo el interés que hay por el mindfulness. ¿Qué nos puede aportar en la salud mental el mindfulness, don Javier? Sí, yo diría efectivamente que por un lado la salud mental puede tratar enfermedades, también prevenirlas. En cuanto a tratamiento, ¿qué evidencia científica, qué metaanálisis hay? La Guiana Británica, por ejemplo, recomienda como psicoterapia de elección en la depresión recurrente. Todo lo que es depresión está muy bien posicionado. Hay metaanálisis muy potentes en trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de angustia, también en adicciones. Todo eso en psiquiatría serían las principales intervenciones. En medicina general se está utilizando mucho en todo lo que tiene que ver con el dolor. El dolor es una experiencia sensorial, pero tiene un componente también cognitivo. Le llamamos catastrofización del dolor. Mejora mucho eso. Todo lo que tiene que ver con estrés, muchas de las enfermedades sabemos por la teoría de la neuroinflamación que están relacionadas con el estrés y mindfulness se considera una de las técnicas más eficaces para prevenir el estrés y también se está utilizando pues, en muchas otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades crónicas para mejorar el afrontamiento, ¿no? Imagínese un tinnitus que es crónico, enfermedades incapacitantes que son crónicas, eso produce una sensación de agotamiento psicológico, de frustración, etcétera. Mindfulness es muy capaz de mejorar ese afrontamiento. Es decir, es una terapia complementaria perfecta Perfecto. de cualquier otra terapia farmacológica Sí, sí, sí. que podamos tener. ¿Eh? Es una terapia efectivamente complementaria de todas las Sí, farmacológicas, por supuesto, no sustitutiva, sí, sí, pero sí, dentro de la sí, sí, psicoterapia es de las que mejor se han posicionado. sí, sí. Está a un nivel como terapia cognitiva o como terapia Sí. interpersonal, por ejemplo, depresión y otras enfermedades. ¿No? Es decir, que es una psicoterapia como tal y que está muy bien posicionada dentro de las. Decía usted, doctor García Campayo, que todos los psiquiatras son médicos para hacer psiquiatría, es decir, que los psiquiatras, Bueno, muchos. Yo es lo que he conocido. es decir, no se equivocan, no son como aquellos que acaban siendo cirujanos plásticos y querían ser ginecólogos cuando empezaron la carrera, ¿no? Es decir, el psiquiatra quiere ser psiquiatra. Sí. Eh, todo psiquiatra, lógicamente, que lo estudie, que se preocupe, ¿puede hacer mindfulness? Sí, absolutamente. Todo Sí, psiquiatra, todo médico, todo profesional de la sí. salud, de la ayuda, sin duda. Mindfulness es una técnica que no es muy complicada. Ujú. La única dificultad que tiene, digamos, es la práctica. ¿No? Requiere un compromiso de practicar mindfulness. Lo que se recomienda son mínimo 10 minutos, 5 veces por semana. Con eso, a los 3 meses, por ejemplo, empieza a haber cambios psicológicos importantes y con 20 minutos, en 3 meses, hay cambios a nivel de neurológicos, con resonancia magnética nuclear, se Sí, vería
cambios, por ejemplo, conexiones entre el lóbulo frontal y la amígdala cerebral, que es lo que regula las emociones. Ese es el primer cambio que se produce, pero luego hay otros cambios, por ejemplo, en la red cerebral, etcétera, etcétera. Es decir, son soluciones basadas en la evidencia, está Sí, clarísimo. absolutamente, sí. Nos hablaba usted del mundo oriental, nos hablaba usted del budismo. ¿Cuál es la aportación del de la visión oriental a la psiquiatría occidental, doctor? Una gran pregunta. Fíjese que historiadores como Toynbee, uno de los mejores historiadores del siglo XX, dice que la marca del siglo XX no han sido las guerras mundiales, no ha sido la descolonización de los imperios, no ha sido la bomba atómica. La marca, lo más importante del siglo XX, es la llegada del budismo de las tradiciones orientales a Occidente, según Toynbee. ¿Por qué? Porque ha entrado en la corriente principal. Fíjense que en la psicología occidental no teníamos la tradición, no conocíamos cómo desarrollar la atención. William James, uno de los padres de la psiquiatría, decía a principios del siglo XX, cuando el ser humano sea capaz de desarrollar, entrenar la atención, las capacidades que va a poder conseguir son increíbles. Pues bien, eso se consiguió en los años 50, 60, 70, cuando la psicología, la ciencia en general, adquiere el entrenamiento en la atención, es decir, las técnicas de meditación que existían en la tradición oriental y que estaban manualizadas, porque, por ejemplo, en la tradición cristiana existía, ¿no? Santo Tomás, San Juan de la Cruz, etcétera, pero no estaba manualizado, no había un protocolo, un formato. Esa ha sido para mí la principal aportación de la tradición oriental y sobre todo la visión también de que la felicidad y el sufrimiento están en la mente. Buda decía eso. Los occidentales, la idea que hemos tenido siempre es que la felicidad y el sufrimiento están fuera, que hay que conseguir cosas que nos hagan felices, ¿no? La base de la sociedad de consumo está en tener cosas. La visión oriental es que la base de la felicidad y el sufrimiento no están fuera de nosotros, están en la mente y por eso hay que entrenar la mente. Creo que esa es la principal diferencia. La felicidad y el sufrimiento se somatizan muchas veces, eso bien sabe, doctor García Campayo. Sobre todo el sufrimiento. Sobre todo, no, la felicidad es una somatización magnífica y preciosa, pero el sufrimiento es otra somatización. Pero el mindfulness nos podría ayudar en las patologías con un componente psicosomático. Sí, sí, absolutamente, absolutamente, porque muchas de ellas cursan con dolor, ¿no? Todo lo que son trastornos somatomorfos, Sí. todo lo que son afectaciones de los órganos por causa de estrés. Mindfulness se considera de las mejores técnicas, ¿no? Para el tratamiento del estrés y también mejora mucho el tratamiento del dolor, que es un síntoma, como decía, muy frecuente en trastornos de somatización, dolor somatomorfo, etcétera. Sí. Sí, es una de las áreas donde se está utilizando mucho, por ejemplo, también fibromialgia. La fibromialgia tiene un pequeño componente psicológico, tiene un gran componente biológico, ¿no? Hay una disminución del umbral de dolor. Es una enfermedad terrible en el sentido de gran prevalencia, ¿no? Se habla en España de 3-4 millones de personas que la están padeciendo. Mindfulness es útil, lógicamente, como tratamiento coadyuvante, los tratamientos antidepresivos, analgésicos, etcétera, pero estamos asistiendo ante personas que sufren mucho y esta es una herramienta sencilla, fácil de utilizar y que mejora mucho la calidad de vida. Con el doctor García Rizo, que es quien nos ha dado luz a a esta charla, ¿no? El que nos ha puesto por el camino. También conversábamos si el yoga, volviendo a Oriente, si el yoga también, como el mindfulness, se podría implementarlo, ¿no? En salud mental. Don Javier. ¿Me preguntan o le pregunta al doctor? No. Pues ya que lo dice ambos, Yo voy a dejar primero al experto y luego ya podré aportar Muy yo bien. así utilizando su respuesta. Javier, me permito la licencia de utilizar la respuesta tuya y así luego ya te complemento. No, por supuesto, yo encantado de contestar, pero como te había nombrado no sabía si... bueno, yoga y mindfulness tienen una base común, ¿no? Las técnicas mente-cuerpo, yoga, artes marciales, tai chi, qigong, etcétera, son mindfulness aplicado al movimiento. Mindfulness también tiene la posibilidad de ser aplicado al movimiento. La diferencia. No puede aplicar yoga con atención plena y eso es tan eficaz como mindfulness y además tiene el componente corporal. De hecho, empieza a haber ya metaanálisis también de yoga aplicado a las enfermedades, por ejemplo, dolor, por ejemplo, estrés, etcétera, y también es eficaz. O sea que el yoga, yo creo que es una de las grandes aportaciones que ha hecho la cultura india, la cultura hindú a la sociedad moderna actual. Sí, sí, absolutamente eficaz. Faltan más estudios, pero se están empezando a hacer y se confirmará que es eficaz. Sí, yo creo a lo que, sí, añadiendo un poco, complementando, como hemos dicho, a Javier, sí me parece que no solamente desde el punto de vista físico, como bueno, yo creo que también una capacidad del yoga te permite un mantenimiento de la actividad física del día a día, pero sobre todo la percepción corporal y el control de
cuerpo y el permitir en cada movimiento hacer una percepción de la sensación de dónde se encuentra el cuerpo y mente, yo creo que esto puede aportar notablemente. Posiblemente yo creo que la aportación al mindfulness es más fácil de aplicar hoy en día en la salud en general o en centros de atención primaria, pero yo creo que con un poco de suerte el yoga también podrá terminar incorporándose como una herramienta terapéutica, como dice Javier, coadyuvante en todo momento, pero no deja de ser elementos muy importantes que nos aportan nuevas vías y nuevas formas de afrontar patologías clásicas y formas de respuesta ante la situación de cómo cambia nuestra sociedad, un aumento del estrés, una situación diferente. También estoy viendo que habrá muchos pacientes que cuando su psiquiatra le propone hacer mindfulness, le propone hacer yoga, dirá, caramba, ¿cómo ha cambiado la psiquiatría? Porque no me va a dar una medicación o un fármaco que me va a hacer efectos secundarios, o también, pero entiendo que ahora, que a día de hoy, doctor García Campayo, el paciente, no hace 20 años, pero hoy sí, está receptivo y agradece que su médico psiquiatra le proponga este tipo de terapias. Sin duda, cada vez está más sensibilizado a la utilización de estas terapias coadyuvantes, al tratamiento farmacológico, y la gente lo agradece. Sí que es cierto que este tipo de terapias tiene, digamos, un pequeño problema. El pequeño problema es que requiere un compromiso por parte del paciente para practicar. Es decir, un tiempo y un esfuerzo. Y algunos pacientes o no tienen tiempo o no tienen esfuerzo, en fin. Y yo estoy diciendo, no, prefiero que me dé tratamiento farmacológico. Eso es así. Es decir, que a veces se nos acusa un poco a los psiquiatras de si damos demasiado tratamiento farmacológico, pero muchas veces no. Y muchas veces les doy la opción de añadir, por ejemplo, mindfulness y, insisto, estando la gente muchísimo más abierta, por supuesto, pero este componente de esfuerzo personal es algo de lo que limita. Para muchas personas prefieren tomar un tratamiento farmacológico que teóricamente requiere menos tiempo y esfuerzo. Si ahora entramos en internet, ponemos mindfulness, aparecerán numerosas charlas de diversos coachings, libros de autoayuda, libros hechos para que las personas puedan pues también serenarse, tranquilizarse. Estamos hablando de un programa de psiquiatría, Psiquiatría Today para psiquiatras. Estamos hablando de un mindfulness como una herramienta terapéutica coadyuvante para problemas de salud mental. Sería un gran error entender que en estos casos el mindfulness no fuera utilizado por profesionales de la psiquiatría, don Javier. Por supuesto. Nosotros cuando nos preguntan la utilización de mindfulness decimos que mindfulness tiene diferentes utilizaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se está utilizando como terapia, como técnica de tratamiento, no solamente hay que saber mindfulness, sino que hay que ser profesional del tratamiento, médico psiquiatra, psicólogo, lo que sea, pero además tener experiencia en ese tipo de pacientes. Quiero decir que yo, por ejemplo, soy psiquiatra, etcétera, conozco mindfulness, pero quizás, por ejemplo, con algún tipo de pacientes, estoy poniendo, por ejemplo, trastorno límite de personalidad, ¿no? Que es una patología compleja que se hace en unidades específicas. Lógicamente los trato cuando toca, pero no sé si me explico, que incluso siendo psiquiatra hace falta conocer ese tipo de pacientes. Esto es un marchamo de calidad absoluto. No se puede tratar pacientes con mindfulness si no es experto no solo en mindfulness, sino los pacientes a los que estamos tratando. Otra cosa es que se utilice mindfulness con una finalidad no terapéutica, sino de aumento del bienestar personal. Entonces ahí sí, uno puede ser etcétera, porque no está trabajando con pacientes, está trabajando con pacientes que quiere aumentar su bienestar psicológico. Es otra historia. En el 97, si usted viene a España diciendo que ha hecho un mindfulness, estoy acabado, decía usted. Ahora las cosas, repetimos, cambian. Nos ponemos en la situación de un residente, doctor García, residente evidentemente con cierta formación, que le escucha, que le oye, que le convence y dice, pues quisiera empezar yo un curso aplicado a salud. ¿Cómo le orientaría? ¿Qué consejos le daría para que pudiera seguir sus pasos? Sí, bueno, la verdad es que hay bastante formación en mindfulness para terapeutas en general, psicólogos, psiquiatras, médicos también. Sí. Nosotros concretamente tenemos un máster de mindfulness, 2 años de formación reglada en la universidad. Hay algunos otros másters también en España, en Barcelona, en Madrid, etcétera. Yo le recomendaría que hiciese una formación reglada, profesionales
de prestigio en la universidad que requiere un aval importante a todos los niveles, etcétera. Y pasa como con otras psicoterapias, ¿no? La formación requiere este tipo de estudios, quizás universitarios, que te faciliten ese grado de psicoterapeuta en mindfulness. Yo recomendaría esto. Por supuesto, empezar con cursos breves de 8 semanas, son los estándares, simplemente para ver si mindfulness le gusta, si lo puede aplicar con uno mismo, porque en mindfulness es importante que quien lo aplique, el terapeuta, el coach o quien lo haga, Sí. practique consigo mismo, es decir, tenga experiencia en lo que está practicando y sea eso lo que transmita. Es más importante que en otras terapias donde simplemente uno puede conocer la teoría, pero cada uno tiene que hacer la práctica consigo mismo. Hay formaciones suficientes de nivel universitario en toda España que puede cursar con absoluta garantía. Desde el último podcast a este se ha celebrado el Congreso de Ciencias Contemplativas. No pudimos en su momento poder dar la difusión, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, o más vale tarde que nunca, ¿verdad? Nos hubiera encantado haberle dado esa difusión, pero ahora le tengo que pedir pues que nos resuma un poquito cómo estaba orientado y qué resultados ha tenido ese curso, ese Congreso de Ciencias Contemplativas, doctor. Pues muchas gracias por la pregunta. Vamos a hacerlo todos los años, a principios de noviembre, así que si quiere le emplazo y le invitamos a que venga el próximo año. El año que viene no se nos va a escapar. Perfecto, pues ahí nos veremos en casa. Dentro de la Cátedra de Ciencias Contemplativas, es una cátedra que se fundó en nuestra universidad, la Universidad de Zaragoza, la primera cátedra de este tipo en una universidad de habla hispana, pero no la primera cátedra en el mundo, porque en diferentes universidades anglosajonas hay 5 o 6 que tienen este tipo de estudios, departamentos, formaciones. ¿Cuál es su función? Lo que hicimos en el Congreso es la unión de la ciencia, psicología, psiquiatría, medicina, con las tradiciones contemplativas, desde el cristianismo hasta el budismo, etcétera, etcétera. La visión de las ciencias contemplativas, que es un concepto que acuñaron algunos neurocientíficos, como Rick Davidson, en el 2010 aproximadamente, es que la ciencia tendría el compromiso de obtener de las tradiciones contemplativas, sabiduría milenaria, las técnicas que permitirán un aumento del bienestar psicológico y una disminución del sufrimiento para el ser humano. Se considera que esa sería una de las siguientes fronteras de la neurociencia, ¿no? Analizar todo lo que las tradiciones contemplativas tienen que ofrecer y llevarlo. Lo que hicimos en el Congreso fue traer expertos del nivel de Perla Kaliman, una de las personas que más ha publicado en genética, neurociencia y mindfulness, a dar conferencias, etcétera. Algunos otros expertos, también internacionales, y trajimos también varios maestros de ciencias contemplativas, tanto de cristianismo como de budismo, como de sufismo, para poder experimentar esas experiencias. En ciencias contemplativas y en mindfulness se está dando mucha importancia a lo que se llama la investigación en 3 personas. Habitualmente la ciencia ha investigado en tercera persona, es decir, un científico observa un fenómeno y lo analiza. Pero en ciencias contemplativas y en mindfulness es muy importante la primera persona, lo que en psiquiatría siempre hemos llamado fenomenología, y también se analiza la segunda persona, es decir, qué impacto tiene alrededor las personas que practican mindfulness, las ciencias contemplativas, es decir, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis pacientes, qué impacto tienen ellos que yo practique. Sería esa investigación en 3 personas, que es una especie de diferente enfoque a la hora de la investigación. ¿Cambia la persona cuando practica, profundiza en el mindfulness, doctor? Cambia y está descrito también y evaluado. Cambian, por ejemplo, los profesionales que practican mindfulness, Sí. sus clientes, pacientes están mucho más contentos, no necesariamente porque hagan mindfulness con ellos, que a veces no lo hacen, simplemente pueden recetar tratamiento farmacológico exactamente igual, pero la práctica de mindfulness hace que tanto el paciente como la gente que está allí sea consciente de que el profesional está mucho más atento, está completamente volcado en lo que está contando el paciente. El paciente se siente mucho más escuchado y tiene mucha mayor adherencia al tratamiento farmacológico, por ejemplo, porque siente que esa persona, ese profesional, le está escuchando y le está dando realmente lo que necesita. Por eso, el gran cambio que produce es la práctica de mindfulness. Nosotros siempre decimos que aún más importante para un profesional que hacer mindfulness con sus pacientes es que él practique mindfulness, y eso ya tiene un aura importante en sus pacientes, clientes. Insisto, haga lo que da igual que de tratamiento farmacológico, que haga otras psicoterapias que no sean mindfulness, que sea un médico de lo que sea de cualquier especialidad que esté haciendo su labor. Pensamos siempre en el pasado, que queremos siempre el futuro y nos perdemos el presente, ¿no? Y ese presente es el hoy, ese presente es el ahora. Lo que hemos empezado ya es pasado, con el
minará en futuro, pero lo que hay que vivir es el momento. Eso es mindfulness. Eso es mindfulness, exactamente, vivir el presente. El pasado y el futuro existen. Si yo les pidiese que trajesen 1 kilo de patatas, Sí, sí, sí. irían al supermercado de al lado y lo traerían, Sí. pero ¿dónde traerían 1 kilo de futuro, 1 kilo de pasado? No hay, no existe. En ninguna tienda podrían Exacto. encontrarlo. Solo existen los pensamientos en el presente sobre el pasado y los pensamientos en el presente sobre el Sobre el futuro. futuro. Este es el tema, ¿no? El estado de mindfulness en que apenas hay diálogo interno, no fluye en el presente, no está contaminando la experiencia actual con esa charla continua que mantenemos con nosotros mismos. Y no solamente esa cátedra de congreso, sino también el máster de mindfulness de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué nos podría contar sobre ella, doctor? Bueno, fue el primero que se estableció como tal máster en una universidad hispana, es la 9ª edición. Sí. En este momento tenemos todo lleno, tenemos 50 alumnos en primero, que es especialista, y 50 alumnos en el segundo año. Pero he abierto una versión que es muy interesante y muy curiosa en chino. Estamos recibiendo alumnos chinos con los que les damos clases en inglés, le mismo, ya sé que esto parece increíble, ¿no? Tener que vender es como si viniesen a España a contarnos de Santa Teresa, ¿no? Es algo inaudito, pero es que, claro, realmente China, con todo en fin, con todos sus avatares políticos que no vamos a contar y que todos sabemos, Sí. ha perdido la conexión con sus tradiciones espirituales, con sus tradiciones meditativas, ¿no? Entonces, tenemos unos chinos que están encantados de practicar mindfulness y nosotros también, y porque no podemos aceptar ya más, es decir, porque y quieren hacer tesis, etcétera. Sí, es uno de los desafíos con los que estamos ahora en el máster y estamos encantados. Óigame, doctor, ¿y cualquier persona es receptiva al mindfulness como paciente? Es decir, ¿le va a hacer un beneficio sí o sí? ¿O puede haber personas que mentalmente se cierren a él? Bueno, efectivamente, para el porcentaje más, quizás un 20% o así, que simplemente no tengan el interés suficiente como para practicar. No hay efectos adversos apreciables, no hay contraindicaciones absolutas. Sí, No va a ser negativo para una persona practicar sí, mindfulness, pero sí que es sí. cierto que va a haber personas que prefieran no dedicar ese tiempo, que no tengan, digamos, confianza en eso. Nosotros siempre decimos que lo importante no es tener confianza, ¿no? Eso es irrelevante. Lo importante es practicar, ¿no? Si uno practica, obtiene beneficios, pero claro, siento que para practicar generalmente hace falta una cierta convicción inicial. La mayor parte de las personas que están con nosotros hacen ese esfuerzo. Porque ven los beneficios que obtienen otras personas, pero como le digo, hay un porcentaje de personas como en cualquier otra técnica, ¿no? Que no se sienten identificados, que prefieren no hacerlo. No hay ninguna técnica que sea para todo el mundo. En unos minutos aquí en Psiquiatría Today vamos a charlar con unos compañeros canarios que durante la pandemia desarrollaron un programa de atención a sanitarios para la gestión del tremendo estrés, sobre todo de la primera ola y bueno, todo lo que vivió los médicos, los sanitarios, los enfermeros con el COVID. Y sabe usted, doctor García Campayo, que recomendaban su web, entre otras. Ya, sí, sí. Sí. Algo me ¿Eh? llegó. La verdad es que durante la pandemia, es verdad que el malestar psicológico de todo el Sí. mundo, ¿no? Fue una situación absolutamente extraordinaria. Nos fue muy útil. Hicimos muchas cosas de mindfulness con profesionales, con pacientes, con todo el mundo, porque en esos momentos en que no hay control, ¿no? Que uno es consciente de que el mundo es incontrolable, la aceptación de todo eso es muy importante y mindfulness es la técnica que está basada en la aceptación, ¿no? La definición de mindfulness es vivir el momento presente con aceptación, ¿no? Hay un libro del fundador de Mindfulness, John Kabat-Zinn, ¿no? Que es vivir las crisis a fondo, ¿no? Es decir, bueno, cuando todo se derrumba, ¿qué hacemos? ¿No? Es lo que pasó en la pandemia. Todo se derrumba, ¿cómo podemos seguir adelante? La aceptación también es aceptar lo que nos pasa malo en nuestra vida, esa pérdida de un ser querido, por ejemplo, ese problema pues, que hemos tenido económico, judicial, no sé, esos problemas que nos tambalean, ¿no? Que nos tambalean. El aceptarlo, el verlo desde una perspectiva de aceptación nos puede ayudar, por ejemplo, a superar el duelo. Absolutamente. Cuando se estudia el duelo, la fase final que permite la resolución del duelo es la aceptación, ¿no? La vida del ser humano, debido a la impermanencia, en las tradiciones orientales se insiste en la impermanencia, el cambio continuo. La vida del ser humano es un duelo continuo. Estamos Sí, perdiendo sí. personas, estamos perdiendo capacidades, estamos perdiendo la juventud, perdemos continuamente, son duelos continuos. La aceptación de ese proceso es lo único que nos puede llevar a la resiliencia, ¿no? A poder seguir adelante
con el convencimiento de que esta vida es increíblemente maravillosa, pero que los seres humanos, por la impermanencia, estamos condenados a tener pérdidas, a tener cierto nivel de sufrimiento, pero pese a ello, la vida vale la pena. Ese es el mensaje, ¿no?, que intentamos mandar. En cambio, el ser humano acostumbra no a aceptar, sino a negar. Es la negación lo primero que transmite. Sí, 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 es el mecanismo psicológico Sí, no sí, más, sí, más actual y sí. tal, que va ligado a mucho sufrimiento, ¿eh? El ¿Eh? tema de la aceptación es un tema bastante, muy ligado a mindfulness. Nosotros hacemos cursos de aceptación de 8 semanas también porque es un Sí. concepto muy complicado, porque hay muchos errores respecto a la aceptación. La gente confunde aceptación con resignación. La diferencia es evidente. La aceptación solo la aplicamos en aquello que es seguro que no podemos cambiar. Lo que no se puede cambiar, hay que aceptarlo. Lo que podemos cambiar o tenemos duda, hay que intentarlo, hay que actuar. Pero cuando algo no se puede cambiar, lo sensato es aceptarlo, es cambiar nuestra mente ya que no podemos cambiar el mundo. Lo pod- Nisargadatta, uno de los grandes meditadores, ¿no?, decía, el sabio es amigo de lo inevitable. Y a veces lo inevitable es un diagnóstico duro, un diagnóstico de una enfermedad grave. ¿Eso también hemos de aprender a aceptarlo? Todo hay que aprender a aceptar, todo lo que es inevitable Sí, o lo aceptamos o sí, nos va a producir más sufrimiento todavía, ¿eh? Un sí. diagnóstico, el hecho de que vamos a morir, el hecho de que vamos a envejecer, el hecho de que vamos a enfermar, forma parte de lo que es nuestra vida. El familiarizarnos con eso nos va a evitar mucho sufrimiento, mucha resistencia inútil, ¿no? Entonces, forma parte de lo que se aprende con mindfulness, de lo que llaman las tradiciones contemplativas, forma parte de lo que permite al ser humano ser más feliz en un mundo que es impermanente, que es cambiante, ¿no? Así es nuestra vida. O sea, todo, como le decía antes, esta vida es increíblemente fantástica, Bonito, sí. ¿no? Hay que disfrutarla. Aunque ahora es una vida de mascarilla, es una vida de distancia social, es una vida de poca bueno, vida social, digámoslo así, ¿no? También hay que aceptarlo esto, porque otro acabará. ¿Cuál ha sido su experiencia, no en pasado, sino en presente, porque todavía estamos en ella, ¿no?, de esta pandemia? Bueno, pues un poco la de todo, ¿no? Los que hemos estado viviendo en este mundo, ¿no? Hemos tenido que estar recluidos, ha habido momentos muy duros, ¿no?, donde mucha gente ha fallecido, gente conocida, etcétera. Sí, Eh, yo lo que he visto en mí y por supuesto también en el resto de las personas que tenían un claro sentido, mindfulness también se liga mucho en las tradiciones contemplativas a sentido de la vida, ¿no? La gente que tiene un claro sentido de la vida, un claro propósito en la vida, las circunstancias adversas pueden reinterpretarlas, ¿no? Es más fácil poder sobrevivir a ellas. Si uno no tiene un claro sentido de la vida, es como que todo es incomprensible, como que todo es un sufrimiento inútil, ¿no? Este tipo de visión del mundo, de perspectiva, lo permite mucho mindfulness y las tradiciones contemplativas. Y mi experiencia ha sido que, bueno, había que estar recluido, pues lo hemos estado, y hemos visto los aspectos positivos en la aceptación, mucho en los aspectos positivos de las cosas negativas. ¿Qué aspectos positivos había? Hemos podido tener más tiempo, hemos podido estar más con la familia, hemos podido hacer cosas que habitualmente no hacíamos. Las negativas son evidentes, ya las hemos visto, ¿no? Pero las positivas han sido estas. Y si uno se podía centrar en esos aspectos positivos, pues bueno, es algo que se sabe que pasará, como todo en esta vida, también lo negativo es impermanente, y mientras se ha producido hemos intentado vivir de la mejor manera posible, ¿eh? Esa ha sido mi experiencia y la de otra mucha gente. el pensamiento mental positivo, que duda cabe, pero mucha gente que ha vivido y sigue viviendo con incertidumbre. Y porque no sabe si lo de la vacuna es la solución, o cuándo acabará, o cuántas dosis, o si ahora entraré o no en un restaurante. Y el miedo, el miedo que nos atenaza, el miedo que no hay vacuna. El mindfulness puede ayudar a esa incertidumbre a compartir o a conllevarla mejor, o a eliminar un poco ese miedo a la situación. La incertidumbre va a acompañarnos toda nuestra vida, porque los seres humanos, se dice en mindfulness, se dice en las terapias de tercera generación, que lo único que controla el ser humano son nuestras acciones. Es lo único. Todo lo demás no lo controlamos, está fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, en mindfulness lo que intentamos es que nuestras acciones sean en línea con nuestros valores y que sean atentas, es decir, que las hagamos lo mejor posible. Pero no hay apego al resultado, porque el resultado no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, aprendemos a vivir con la incertidumbre, a aceptar la incertidumbre, porque la incertidumbre es la forma de vida del ser humano. Es decir, nadie
sabe cuándo acabará la pandemia, nadie sabe si saldrá una vacuna definitiva o no, o cómo se resolverá, qué pasará con todo esto, nadie sabe el futuro. Vivir con incertidumbre es parte de lo que el ser humano tiene que hacer y tiene que aprender a hacerlo de la manera más feliz posible, con el menos sufrimiento. Seguro, doctor García Campayo, que en estos meses habrán sido muy profesionales sanitarios, gestores, incluso gente anónima, que le habrán llamado, habrán cogido el teléfono, profesor, oriénteme, oriénteme cómo puedo sobrevivir a esta situación. Seguro que más de una y más de dos peticiones Claro. habrá recibido, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero fíjese, yo soy muy optimista con respecto a todo esto. Yo he notado un cambio importante en el entorno, ¿no? Cada vez más la gente con la pandemia lo que ha aprendido es que hay que dedicar tiempo a lo que es importante. Sí, Mucha sí, gente sí. se da cuenta de que estás para trabajar, para conseguir cosas, para comprar cosas, etcétera. Y luego no tiene mucho sentido cuando todo se puede desaparecer en un momento, ¿no? Y que lo más importante es el hacer. Es importante para uno lo que decía, la conexión con nuestros valores, la solidaridad con la gente, el compartir con otras personas, el darnos cuenta de que aquí sí nos salvamos todos, ¿no? Esa conexión con el planeta, aspectos ecológicos, a mí me parece que esto ha tenido un impacto importante en reconectarnos con valores que la sociedad nos había hecho perder y que soy optimista en ese sentido. Efectivamente, qué importante darse cuenta de algo que es salir a la calle, poder salir a la calle, poder Claro. pasear sin rendir cuentas a nadie. Eso, hay muchas veces en la vida que solamente le das importancia a aquello cuando lo pierdes. Toda la vida a tu lado y no le has hecho caso porque era un habitual en ti. Ahora, cuando lo pierdes, amigo, es cuando le das valor, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Por eso es sí, importante sí. hacer consciente de que podemos perder todo. Rumi, el famoso filósofo sufi, ¿no? Decía, da todo lo que tengas para dar antes de que la vida te quite todo. Sí, sí, sí. Estoy seguro, ya sabe que este tiempo de podcast va dirigido a psiquiatras. ¿Qué le diría a ese psiquiatra que ahora está diciendo, caramba, lo que dice el doctor García Campayo a mí me interesa, me ha abierto la mente, hablando de mindfulness, me ha abierto la mente, quisiera. ¿Qué le diría? Le diría que profundice en este tema. Mindfulness es más que una técnica, es una forma de vida que permite tener un mayor bienestar físico, pero sobre todo psicológico. Si uno adquiere esa forma de vida, también su entorno cambia de forma muy positiva. Le diría que efectivamente hay diferentes formas de vivir. Borges decía, hay muchos mundos, pero todos están en este, porque todos los está creando nuestra mente. Entonces, mindfulness te permite crear un mundo mucho más feliz para uno mismo, los que nos rodean. Los entrevistadores te transmiten no solamente sus conocimientos, sino también sus emociones, te transmiten su estado mental. Y yo les garantizo, bueno, lo estarán oyendo. A mí, Javier García Campayo me transmite paz, me transmite relax, Clemente, doctor García Rizo, ¿verdad? Totalmente. O sea, Totalmente. Vamos. estaría yo con usted 2 horas, doctor. Sí. Estaría yo con usted 2 horas. Es muy amable, Y, es muy agradable estar con ustedes compartiendo realmente y hablar de cosas que son importantes para nosotros y también para los que nos escuchan seguramente. seguro que el doctor García Rizo quiere ser del doctor. Javier, muchísimas gracias por este tiempo, por tu disponibilidad y sobre todo por lo que has transmitido a muchos de nuestros compañeros que espero que tengan una nueva visión y nuevas oportunidades gracias al mindfulness. Un saludo y un abrazo. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti por invitarnos y a todo el equipo de Psiquiatría Today de Aramed. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo fuerte para usted también, don Javier. Cuídese mucho. Nosotros seguimos en este Psiquiatría Today, y lo digo en serio. Me he sentido en paz, ¿no? En paz conmigo mismo, en una sensación de relax y ganas de practicar el mindfulness, que esto es importante. Es otra de las cosas que a veces las personas que entrevistas te transmiten, ganas de leer un libro, ganas de ver una obra de teatro, ganas de escuchar un concierto, y en este caso ganas de entrar en el mindfulness. Pero nosotros seguimos en nuestro podcast de Psiquiatría Today y ahora vamos a entrar en el tiempo de la entrevista.
Lo decíamos con el profesor García Campayo. Vamos a entrevistar a dos integrantes del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacemos con motivo del programa de regulación emocional, acompañando en tiempos de COVID al personal médico y sanitario. Damos la bienvenida al doctor Héctor Montes de Oca Naranjo, es psicólogo clínico del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, y la doctora Esperanza Casañas, que es psiquiatra, jefe del Servicio de Psiquiatría y también trabaja en este Complejo Hospitalario Universitario Materno-Infantil en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, muy bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida Esperanza. Héctor está por ahí también, ¿no? Sí, hola, buenas noches a todos. Estamos por aquí. Muy bien, muy bien. Una hora menos ustedes, una hora menos ustedes en Canarias. Doctores, ¿nos pueden explicar su experiencia con este programa y cómo surge este programa de regulación emocional que han llevado a cabo y lo que siguen llevando a cabo? Porque yo sigo diciendo que la pandemia no ha terminado, seguimos en ella, no hay que levantar el pie del freno, ¿verdad? ¿Cómo nos podrían explicar su experiencia? ¿Quién empieza? Bueno, pues la verdad, yo. Sí, empieza Esperanza. Veo que están compartiendo mesa, mantel y vídeo. Muy bien. Igual que el despacho en el día a día. Muy bien. Eso es compañerismo, sí, señor. Muy bien. Sí, de eso se trata. Cuéntenos la experiencia, doctora. Sí. Pues sí, pues la verdad que nuestra experiencia ha sido y sigue siendo muy, muy satisfactoria, porque lo que empezó siendo una aportación espontánea de un grupo de profesionales ante una emergencia, pues se acabó consolidando, ¿no? en un programa. La intervención, la verdad que nos pareció efectiva y por eso fue especialmente satisfactoria desde el principio, por un lado por la inmediatez y por otro por la respuesta de los profesionales, ¿no? Por el feedback que nos daban. Bueno, y tal es así que se tradujo en una petición formal de distintos servicios después para continuar apoyándolo. ¿Y este programa cuánto tiempo tarda desde que nos decretan el estado de alarma? ¿Cuánto tardan ustedes en ponerlo en marcha? Pues prácticamente nada, y además teníamos la ventaja de estar atentos a lo que iba ocurriendo en particular en Madrid y en otras partes de la península, ¿no? Sí. De tal manera que eso nos dio un tiempo de reacción que pues otros como Madrid tal vez no tuvieron, ¿no? Sí. Me ha parecido leerle en los labios al doctor Montes de Oca una semana, aproximadamente. Aproximadamente. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros teníamos como una diferencia con Madrid una semana aproximadamente, porque nosotros nos movimos rápido, dejamos el proyecto en la mesa, y dice, bueno, si hace falta lo activamos, porque nos fijamos en lo que estaba pasando en La Paz, en Madrid, que hay un programa de REM, de regulación emocional con mindfulness, que estaba funcionando hace tiempo y se activó, entonces lo vimos y dijimos, bueno, si hace falta aquí lo usamos. Y a la semana tuvimos que ponerlo en marcha y estuvimos tres meses con 50 sesiones a distintos servicios del hospital. Fueron unos 200 sanitarios que se aprovecharon y vieron que fue efectivo, y ahí seguimos. Después en verano nos volvieron a llamar, etcétera, ¿no? Además en Canarias, bueno, el principio fue más calmado, más tranquilo, ¿no? Digamos que tardó un poco más en llegar el caos como teníamos en la península, ¿no? Correcto. Sí, fue así. Creo que han escuchado al doctor García Campayo, ¿verdad? Sí. ¿Qué les ha parecido? Muy bien. Sí, bueno, es un referente total desde que lo pudimos descubrir. Al inicio empezamos aquí en Canarias con de Vicente Simón, un poquito antes, y con la doctora, la catedrática que nos formó aquí en Canarias, en el Hospital Insular, en el 2009. Y después ya vi la publicación, el desarrollo de Javier García, y me entusiasmó, y ahí tomamos contacto con los dos, que están parte de la web de la intranet que tenemos en el hospital, y siempre han sido muy amables y nos han ayudado en todo momento, ¿no? Recomendaban la web, como decíamos, del doctor García Campayo, o referís también al Mindfulness en ese documento de herramientas para profesionales. ¿Cómo orientasteis el proyecto, doctores?
Pues bueno, inicialmente por la situación de emergencia, lo que hicimos se orientó sobre todo hacia los servicios de primera línea en relación al COVID, ¿no? Sí. Pues intensivos, internas, servicio de urgencia, y todas las categorías, ¿no? A aquellas personas, a aquellos profesionales que sentían, ¿no?, que precisaban ayuda y querían participar, pues eran bienvenidos. Posteriormente, conforme fueron progresando las olas, pues también nos fuimos extendiendo a otros servicios, pero ya a petición de los mismos, ¿no? Empezó a haber como una especie de efecto contagio y ahí ya nos pidieron ayuda de recursos humanos, administrativos, servicios como gine, pediatría, activos, psiquiatría. Bueno, tal era la demanda que así de esta manera pues llegamos a unos 700 trabajadores sanitarios del Hospital Insular. Hay que pensar que tiene en torno, bueno, más de 5.000 trabajadores. Caramba. Y llegó un momento que nos dimos cuenta que no éramos capaces de abordar pues toda la demanda que teníamos, ¿no? Por las restricciones numéricas en cuanto a las reuniones y el aforo, ¿no?, de lo que teníamos disponible. Y no podíamos desplegarnos con la agilidad que hubiéramos querido, ¿no? Así que lo último en lo que estamos ahora es, bueno, pusimos en marcha un curso online. Ya va por la segunda edición. Está acreditado además por formación médica continuada y tiene una posibilidad de cada edición de 200 profesionales, ¿no? Y de hecho el primer día de inscripción se finalizaron las plazas. Sí, sí. De tal manera que es en el punto en el que estamos ahora también, ¿no?, complementándolo con la parte online. Sí, ahora son 1.100 trabajadores del hospital. Caramba. Sanitarios que llevan la formación de mindfulness. Me ahorro la pregunta de qué acogida tuvo con lo que acaban de decir, porque ha sido realmente espectacular. Ustedes que son psiquiatras, son psicólogos, son expertos en la salud mental, ¿creen ustedes que a los profesionales sanitarios, y me voy más allá de la psiquiatría, a cualquier profesional que ha tenido que estar en la primera línea, sobre todo en las primeras olas, cuando no había ni EPIs, cuando lamentablemente la gente moría y sin poder despedirse de los familiares de ellos, ¿esto acabará pasando factura, doctores? ¿O hay, de alguna manera, habrá alguna patología que saldrá después de un tiempo, cuando uno se relaja y aunque el mindfulness le ayude a estar en el presente, ese pasado difícilmente se va a olvidar, ¿no? Sí, vamos a ver, lo que está claro va a dejar es que, secuelas. Sí, vamos a ver, el estrés traumático en algunos casos que lo han sufrido más va a ir apareciendo, la ansiedad va apareciendo, el insomnio, sobre todo lo vivimos, en los momentos cumbre era espectacular cómo se aumentaban las cifras del insomnio, de la ansiedad in situ, ¿no? En el momento que estábamos desarrollando los programas, y probablemente a medio y a largo plazo se va a ver, ¿no? Entonces, es verdad que hay capacidad de resiliencia en muchas personas que van a ser capaces de ir manejando todas esas dificultades en el tiempo. Pero es verdad que otros no van a tener tanta capacidad. Va a ser como un acelerador de lo que había ya previo, ¿no? Entonces, pero bueno, es una transformación. Yo creo que de alguna manera las crisis sociales, evolutivas, siempre están. Sí. Y tendremos que manejarnos, aprender, hacer nuevos aprendizajes y aprovechar los cambios que se van presentando, ¿no? Porque el médico tiene que acostumbrarse también a dejar el trabajo en el trabajo, no llevárselo a casa. Sí. Cierto, ¿no? Sí. Bueno, esto se llama Programa de Regulación Emocional, acompañando en tiempos de COVID al personal médico y sanitario. Pero el COVID acabará, terminará, afortunadamente, un día u otro. En eso estamos convencidos. Y según estamos viendo el éxito, el apoyo de los compañeros que están viendo ese curso, ¿este curso, como se dice ahora, ha venido para quedarse más allá de la COVID? Pues diríamos que sí, porque la demanda continúa y además claro, se abren nuevas ramas, digamos, ¿no?, de posibilidades también con pacientes y, bueno, claro, y más cosas que estamos haciendo. Sí, sí, nos dimos cuenta que también había un queme laboral, un burnout previo a la crisis, ya, y la crisis lo ha aumentado. Entonces lo que estamos haciendo es una segunda fase con colaboración con la Universidad de La Laguna,
hacer una investigación de ver los estados de quema laboral, los equipos laborales, y irles dando también una aplicación, un pre-test, un post-test, para ir viendo la evolución y lo que se puede ir haciendo clínicamente. Igual nos ha pasado ahora que el mindfulness ha seguido creciendo y están pidiendo para los cuidadores de enfermedades de enfermedades neurodegenerativas el apoyo con mindfulness. Entonces, esto lo pidió ahora el SCAN, la Escuela Sociosanitaria de Canarias. Y entonces, claro, pues, y también tenemos ahora la investigación que ya hemos estado, yo trabajo en lesionados medulares y en el comité de ELA, ¿no? De la enfermedad de ELA. Entonces, estamos aplicando el mindfulness en esos equipos. También tenemos la primera edición del mindfulness con dolor crónico, que lo hace una compañera, Rebeca Costa, y también con oncopaliativo. Y ahora acabo de hablar con la jefa de rehabilitación que nos pide implementar los programas con rehabilitación cardíaca, rehabilitación respiratoria y la escuela de espalda. Claro. Quiere innovar la aplicación de la mente y el cuerpo en todos los tratamientos, ¿no? Porque está viendo el éxito y la acogida, ¿no? Entonces se está abriendo, los propios médicos están haciendo el curso online y estamos animados en ese proyecto de desarrollo, ¿no? Sí. Permítame, Javier, Héctor, Esperanza, sé que están en Las Palmas, pero aunque solo sea por proximidad geográfica, La Palma está viviendo lo que todos sabemos que está viviendo ese volcán durísimo, que está durísimo. Bueno, yo creo que no podemos ponernos en la piel de los palmeros que están escuchando el rugir del volcán desde hace más de dos meses. Ya no digo aquellos que han perdido la casa, que han perdido las tierras, que han perdido pues su infancia y su vida, ¿no? Afortunadamente no la vida humana, pero sí todos sus recuerdos, ¿no? ¿Cómo creen que va a pasar mentalmente cuando el volcán, que esperemos sea lo antes posible, deje de rugir, doctores? ¿Qué problemas va a haber en La Palma a nivel mental por parte de la población, la que lo ha perdido y la que no lo ha perdido, pero que lo ha sufrido igualmente, ¿no? Pues seguramente dependa también de la vulnerabilidad individual de cada persona. Está claro que en estas catástrofes, igual que la del COVID, pues ante lo que no se puede cambiar, solo nos queda aceptarlo, ¿no? Como comentó Javier. Exacto, la aceptación. La aceptación. De tal manera que, bueno, aquellos que lo logren seguramente saldrán transformados, más resilientes, y aquellos que no, efectivamente, que no hayan podido, pues tendrán pues patologías seguramente, ¿no? De estrés postraumático a diferentes sintomatologías, trastornos psicosomáticos, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero mira, una cosa que tenemos que agradecer enormemente es que en una crisis y en emergencia, igual que nos pasó con el COVID en el hospital, cuando tú intervienes de forma inmediata, la recuperación psicológica es mayor. Cuando tú no intervienes o no haces ayuda, las consecuencias son más graves. Eso lo tenemos claro en emergencia, psicología de emergencia y en catástrofe. Creo que el fenómeno de La Palma también hemos tenido la suerte de la buena información, los buenos apoyos, el buen apoyo del gobierno canario, el buen gobierno de España. Tenemos una solidaridad en general de todo el país en apoyo a esto, que eso es ayuda en emergencia. ¿Vale? Entonces va a generar menos secuelas toda esa implementación de ayudas y de apoyo. Claro. Pues si no, sería una verdadera, ya es una catástrofe, pero aumentaría más las consecuencias. Lo que habrá que hacer es no olvidar a los palmeros cuando deje de rugir el volcán, porque este es otro Sin tema. Duda. Ahora están todas las cámaras, todas las televisiones, porque está la noticia. Cuando acabe de rugir el volcán, nos hemos olvidado y ahí se queda La Palma con su problema, ¿no? Es decir, vamos a seguirles apoyando. Esa es la clave, la continuidad. Y seguramente muchos compañeros suyos de aquí de la península, de psiquiatras y psicólogos, que tendrán que pasar una temporada en La Palma, a lo mejor jugándoles.
Sí, seguramente. De hecho, están abiertos los canales de comunicación, de apoyo, de voluntariado. Claro. Hay un buen movimiento. Luego, lo que tú dices, que se tiene que hacer después de toda la emergencia que hay, ¿no? Sí. Porque si no, se quedan vacíos, ¿no? Se quedan ahí desconectados. Porque las depresiones están a la orden del día por la tristeza de las pérdidas, del duelo que están pasando, ¿no? Sin duda Es alguna. terrible. Sin duda Es alguna. terrible. Sin duda alguna. Doctor García Rizo, ahí tiene usted a Héctor Esperanza. ¿Cómo estáis? Oye, un placer veros en directo y sobre todo que nos hayáis contado vuestra experiencia, que entiendo que ha ayudado al complejo insular desde luego a superar y que espero que sigáis desarrollando y ampliando. Yo creo que es una gran iniciativa que con la ayuda de profesionales tan bien formados y organizados como Javier, yo creo que esto es un elemento muy útil para el resto de la población en general y también para los compañeros de trabajadores y profesionales de la salud. Por tanto, desde aquí ya directamente y gracias por el trabajo y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a ustedes por hacerse eco y compartirlo, porque yo creo que es una experiencia para toda la salud mental y para toda la, ¿sabes? Problemas en atención primaria. Nosotros estamos en hospital, ¿no? Pero nos damos cuenta de la realidad en otros espacios médicos y queremos que esta iniciativa siga creciendo y podamos compartirlo con el colectivo, ¿no? Y gracias por conectar con nosotros, Clemente. Un placer. Gracias, doctor Monteoca. Gracias, doctora Bosch. Un placer. Cuídense mucho y hasta pronto. Vale, gracias. Chao, hasta otro momento. Vamos a entrar en la agenda, pero antes de poner la careta de agenda, la última vez que hicimos el último podcast hablamos del Congreso Nacional de Psiquiatría que tuvo lugar en Madrid. Quiero preguntarle, ya que está aquí con nosotros Clemente García Rizo, nada, una pincelada. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue? Pues la realidad es que fue un congreso donde yo hacía mucho tiempo que no veía tanta gente asistiendo a todas las charlas, a pesar de que... Había ganas. Había muchas ganas de congreso. Había ganas de congreso, ganas de conocimiento y yo creo que ganas de volver a integrarnos socialmente. Ganas de ver a la gente, de tocar a la gente. Claro. Y de verlos físicamente. A mí yo creo que es la cosa que más me sorprendió, a pesar de las limitaciones de la pandemia. Yo creo que la cifra de inscritos fue casi de 2.000. La realidad es que el primer día a las 9 de la mañana estaban las 6 salas llenas. Y esto hacía mucho que no se veía. Creo que hay unas ganas, sobre todo, aparte del éxito científico que lo fue, desde luego fue el éxito del reencuentro y de vernos como nosotros después de este periodo de dificultad y de complicación nos ha permitido de alguna forma, pues como han comentado los compañeros, al intentar salir más resilientes y volver a la interacción social, al sentirnos vivos y a sentirnos parte de una estrategia y de un plan. Como diría el doctor García Campayo, esto ya es pasado. Ahora vamos a hablar de futuro, pero siempre centrados en el presente, la agenda. Pues hay más congresos a la vista muy pronto. El día 30 de este mes de noviembre se celebra en Madrid el 7º encuentro entre investigadores en salud mental, pacientes y familiares que organiza el CiberSam conjuntamente con la Federación Española de Psiquiatría y Salud Mental y la Fundación Mundo Bipolar. El lema de esta edición es Oportunidades y Progresos para la Salud Mental. El objetivo es favorecer la interacción entre colectivos con la intención de alcanzar puntos de encuentro que permitan llegar a conclusiones que puedan repercutir en cambios en las modalidades de asistencia. Ya en diciembre, una vez después de ese puente, se celebrará del 7 al 9, nos iremos a París, el Congreso Internacional de Adicciones y de Patología Dual organizado por la Asociación Mundial de Trastornos Duales, la UAD. El lema en esta ocasión es cuando los trastornos duales desafían a otras disciplinas, del 7 al 9 de diciembre. Y como siempre, antes del cierre, recordarles que estaremos encantados de recibir sus opiniones, sus propuestas, temas para abordar y que pueden enviar tanto preguntas como sugerencias a contacto@psiquiatriatoday.com.
Ha sido un programa patrocinado por Adamel Laboratorios, que por cierto tuvo una brillante presencia en ese Congreso Nacional de Psiquiatría. Doctor García Rizo Clemente, como siempre, muchísimas gracias por todo tu apoyo, por todos los consejos y por todos los apuntes que nos haces para que este programa y este podcast pueda salir adelante. Nos vemos pronto, espero. Hombre, obviamente. Un abrazo, Clemente. Un abrazo. Un abrazo, un saludo a todos ustedes y, como siempre digo, cuídense y muchas gracias por su tiempo. Hasta el próximo podcast.